Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar unos minutos mientras sus demás compañeros se siguen conectando para no tener interferencias, ¿sí? ¿Quieres obtener tu certificado de estudios secundaria? Clases de reforzamiento en vivo. Con nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También coordinaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas sus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Si quieres informes, escriben. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios secundaria? Conexa Planet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También coordinaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas sus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Si quieres informes, escriben. Buenas tardes, estimados estudiantes. Logran visualizar mi pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello vamos recordando, sí, lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Qué tema? ¿De qué hemos hablado? ¿Cuál es el primer movimiento? A ver, ¿quién me podría manifestar? Miss, en la clase pasada hablamos sobre el Renacimiento. Ya hemos hablado sobre el Renacimiento. ¿Qué hemos dicho al respecto? ¿En qué se enfoca el Renacimiento? ¿A qué hacemos referencia?
¿Qué aportes tiene el Renacimiento a la literatura? Ya es un movimiento cultural, ya, muy bien, es un movimiento cultural. ¿Qué más? ¿Qué más es el Renacimiento? ¿Qué aportes? ¿Qué características posee dentro de la literatura y cómo yo lo identifico? ¿Cómo yo puedo identificar, por ejemplo, que una obra literaria pertenece al Renacimiento, chicos? ¿Qué aportes tú? A ver, Juana, ¿levantaste la mano? Sí, maestra, bueno, quería compartir un poco de mi idea del neoclasicismo. Ay, no, estamos recordando referente al Ah, Renacimiento, la para, pasada. para poder pasar a este nuevo movimiento. ¿Por qué es importante conocer También el antecedente? hablamos sobre Romeo y Julieta, cómo fue ese drama que ellos dos, o sea, se quisieron, ¿no? Pero hubo un engaño ahí y murió primero Romeo, luego se mató Julieta. Es bueno eso entender del tema del, de Romeo y Julieta. Muy bien, hemos hablado de Romeo y Julieta. Muy bien. ¿Qué características tiene la obra de Romeo y Julieta para que pertenezca al Renacimiento? Este, El amor y la lealtad. claro, el amor y la lealtad. Ya Tiene el razón. amor. ¿Qué más? Y también como un amor puro y sincero que puede expresar a alguien, ¿no? Y con una mentira se puede dañar todo eso. O sea, el amor puro, sincero. Muy bien. Excelente. A ver, si bien es cierto, me dicen acá una de sus compañeras, me dice que el Renacimiento surge, dice, en Europa. ¿Específicamente en qué lugar? Italia, En Italia, en Florencia. Florencia. Mm, muy bien.
En Italia, en Florencia específicamente. ¿Durante qué, junto a qué se formó? ¿Qué característica determinó al Renacimiento o hizo que se difunda más esta forma de pensamiento? Maestra, ¿Sí? las características son la sinceridad en la expresión de los sentimientos ¿Ya? y también la musicalidad, suavidad y elegancia. El amor concebido hacia una persona trascendente, o sea, enamorado. Claro. Y, y se trata también una de las características este, de la mujer, que solamente pertenece su amor propio hacia un hombre, pues nomás. O sea, es sincera, mejor dicho. Ya, es mejor dicho que ahí en el Renacimiento se muestra el sentimiento hacia una persona tal y como es. ¿Por qué? Porque ahí el centro de atención sí va a ser el hombre, ¿ya? ¿Qué nos dice acá Niham? Nos dice, sus exponentes se basan en los valores de la cultura grecolatina, muy bien. Si hay una revaloración de ello, ¿no? Cecilia nos dice, el amor, la naturaleza, la mitología y la llamada al goce de la vida reflejado en la expresión, muy bien, excelente. Entonces va a haber una revaloración de ello, va a predominar qué cosa, la razón por lo que en realidad se debería hacer, ¿cierto? Y la valoración por la naturaleza. Un grande representante de aquí es William Shakespeare con su obra Romeo y Julieta. ¿Ya? Es por eso que a raíz de ello va a surgir el neoclasicismo. El neoclasicismo tiene un contexto histórico, cultural. Recuerden, ¿por qué decimos que es un movimiento cultural o histórico? ¿Sí? Porque el aporte que se vaya a dar no solamente se va a centrar en la literatura, sino también en los movimientos culturales en el arte, ¿no? Por ejemplo, en la pintura, en la música, en la arquitectura, se van a mostrar las mismas características, con diferencia nada más que cada uno de forma particular, ¿no? Por ejemplo, si hay un excesivo color, hay la excesivo admiración por la mujer, los pintores que hacían los plasmaban, los dibujaban, mientras que en la literatura, por ejemplo, se exaltaba a la mujer. Entonces, ¿comparten la característica? Sí, pero cada uno de los movimientos artísticos de forma independiente, pero con las mismas características, ya que pertenecían a la misma época. El neoclasicismo es creado en Francia, sí, considerado junto con la etapa dorada del siglo XVIII. Sabemos muy bien que el siglo XVIII es una etapa muy conocida o que resalta mucho porque forma parte de la época del siglo de las luces, ¿no? El siglo del avance, tanto científico, tanto intelectual. Y junto a la Revolución Francesa, que va a hacer un conjunto de cambios drásticos a la época a nivel cultural, a nivel de sociedad también, pero van a compartir una misma característica, ¿no? Entonces va a ser cada revolución o cada etapa, cada cambio, va a hacer que haya mejoras al movimiento literario, ¿no? Al movimiento cultural.
se va a centrar en ello. ¿Sí? Entonces, recuerden, el neoclasicismo es creado en Francia durante la etapa dorada del siglo XVIII, conocido como el famoso siglo de las luces, ¿no? Siglo de las luces considerado así por el avance, ¿no? La forma de pensamiento, la forma de ver la vida, ¿no? Y junto a la Revolución Francesa. Aquí va a haber un pensamiento ilustrado, ¿sí? Va a ser característica, ¿sí? De los neoclásicos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener muchos aportes que van a mejorar, ¿sí? La forma de ver la sociedad, de plasmar sus ideas dentro de cada texto. Ahora, ¿por qué decimos que los neoclásicos tienen un pensamiento ilustrado? ¿Por qué? Porque ellos ya no van a escribir simplemente porque ellos querían plasmar, por ejemplo, sus historias, ¿no? De las guerras, de las costumbres, sino más bien también por concientizar al pueblo francés. Ellos ya escribían para educar al pueblo, ¿sí? Ellos van a escribir con esa finalidad, con ese objetivo de educarlos, de concientizar. Ahí es lo que van a hacer las famosas enciclopedias, ¿ya? Donde va a haber ideas de grupos de intelectuales, se van a formar grupos de intelectuales de diferentes formas de pensamiento en el que cada uno va a ir dando a conocer, sí, o van a escribir con un objetivo, con una finalidad en la cual va a destacar tres aspectos: la razón, la ciencia y el progreso, ¿no? Donde la discriminación a las ideas religiosas y los privilegios que poseían la nobleza. Sabemos muy bien que desde mucho antes van a ir surgiendo oposiciones a la forma de gobierno en la cual se sometía gran parte de la población, ¿no? Y el excesivo abuso que sufría. Ver una oposición a ello, en el cual los escritores van a ver como una técnica, sí, de plasmar su forma de pensamiento, su forma de ver a la sociedad y lo van a dar a conocer a través de sus escritos, ¿no? Porque sabían muy bien de que estaba penado, castigado aquel que se rebelase. Entonces es por ello que ven una forma de mostrarlo, ¿sí? A través de sus textos literarios, ¿ya? Entonces, por eso es que va a haber una discriminación, ¿no? A la forma de pensamiento religiosa, al progreso, a los privilegios que poseían solamente la nobleza, ¿no? Y que al pueblo o los que eran del pueblo los explotaban, ¿no? Por eso es que ya hay muchos de los escritores que van a tener la finalidad de escribir con el afán de concientizar al pueblo, de que conozcan. ¿Por qué? Porque la nobleza los tenían muy reprimidos, que hacían que los obedezcan a ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo no conocía, no sabía, o mejor dicho, no estudiaba. Entonces ya los escritores van a hacer ello, ¿no? ¿Qué estilo tienen los neoclásicos? Aquí se va a perder protagonismo con la aparición del romanticismo, ¿no? Porque va a ser un pensamiento ilustrado, un pensamiento lleno de objetividad para pasar a un pensamiento subjetivista, donde va a tener tres características, ¿no? Lleno de estética, sencillez y simetría en cuanto a su escritura, en cuanto a a plasmar sus ideas, ¿no? Las obras se van a basar en cuestiones sociales del día a día, ¿no? De lo que sucedía en el día a día, y ya no solamente en aspectos importantes, ¿no? Como la guerra, ¿cierto? Entonces, ya no solamente se va a centrar en aspectos relevantes con temas subjetivos, sino en el día a día de cómo vivía
la población de esa época, ¿no? Por ejemplo, los aspectos sociales, los aspectos intelectuales, cómo se explotaba a la persona. Entonces, todo ello lo van a ir plasmando y se va a basar mucho en la razón y la libertad, ¿no? En la razón y la libertad. ¿Qué quiere decir ello? Que se va a plasmar su forma de pensamiento en dar a conocer se puede decir, su realidad, ¿no? Cómo ellos querían ver a la sociedad, ¿no? Y buscar esa libertad de expresión. ¿Sí? Por eso les decía, ¿no? De que los neoclásicos, o mejor dicho, la mayoría de los escritores van a ver una forma de protesta a través de sus libros, a través de sus escritos. Van a verlo de esa forma. ¿Sí? Entonces eso va a ser un método de trabajo en la cual se va a desencadenar su forma de pensamiento y van a dejar de lado a los sentimientos. ¿Por qué? Porque al tomar en cuenta a los sentimientos o ser romántico, lo van a ver como una forma de subjetivista, una forma de pensamiento subjetivista lleno te podría decir, de cosas insignificantes que se dejaban guiar mucho por el sentimiento más que por la razón, ¿no? Es por ello que se va a dejar de lado ello. Por ejemplo, si tú tienes aprecio por una persona, muchas veces te dejas guiar por lo que sientes por esa persona o por cómo se vaya a sentir esa persona, pero no nos percatamos, ¿cierto?, de lo que en realidad se debería de hacer o basado en justicia, ¿sí? Razones. ¿Mm? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? No, todo claro, profesor. Muy bien. Entonces, hasta ahí vemos que los neoclásicos se van a centrar, recuerden mucho, en concientizar a la sociedad, al pueblo. Ya no solamente ellos se van a centrar en ver al ser humano, ¿sí? O mostrar sus ideas de guerras o enfrentamientos o de temas subjetivos, sino también en educar a su pueblo, ¿sí? Algo que hasta el momento no se lograba hacer todavía, ¿no? Entonces, su manifestación se va a dar en diferentes artes, como en la arquitectura, por ejemplo, va a haber mucha elegancia, mucha sobriedad y un exceso de detalle, ¿no? En cuanto a sus edificaciones, ¿no? Color, la elegancia con el cual lo ejecutaban, ¿no? Lo aplicaban. En la pintura, por ejemplo, va a haber mucha carga social. Recuerden que dentro de las características vemos de que los escritores plasman el día a día de la sociedad. Entonces, dentro de la pintura también se va a dar a conocer esta forma, ¿sí? De trabajo, se podría decir, porque ellos plasman esta carga social, ¿no? Cómo se daba a conocer, ¿no? Y va a haber también, sí, va a haber también en cuanto a la simetría, ¿no? A esa concordancia, podría decir, ¿no? En cuanto a la ubicación de los objetos, ¿no? Y los tonos oscuros. Aquí los pintores van a tocar o van a hacer uso, en la mayoría de sus casos, de tonos oscuros para que resalte su pintura. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que pertenece al neoclasicismo. ¿Sí? Entonces, como ustedes se percatan, van a compartir una característica en particular, ¿no? La literatura, por ejemplo, va a dejar su carácter intimista, ese carácter que se va a centrar en uno mismo y en el cual va a ser su finalidad formar y educar a los ciudadanos franceses. En la mayoría de los escritores de esta época van a ser ensayistas y críticos, ¿no?
Críticos, ¿por qué? Porque se oponían a la forma de gobierno, a los privilegios de la nobleza, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos van a ser ensayistas y críticos respecto a la sociedad en el cual se encontraba. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la fábula va a recuperar la importancia que va a tener en la actualidad, en la antigüedad, digo, sí se va a recuperar ciertos aspectos, claro, está mejorándolo, y donde se va a mostrar una literatura correcta e impecable, ¿no? Lleno de, se podría decir, perfecciones, ¿no? Y cada género, para los neoclásicos, consideraban de que cada género debe de estar separado, ¿no? Debe de hablarse, por ejemplo, de género narrativo, género dramático, género épico. Entonces, se debe de trabajar de forma separada y de cada uno de ellos contener una o sus propias características. Algo que en la literatura clásica, por ejemplo, se trataba en conjunto, ¿no? O se combinaba. Iba a presentar un arte aristocrático que va a estar influenciado por el gusto francés, por lo que a la sociedad francesa le encantaba o le gustaba, ¿no? Va a estar determinado por ello. Entonces, parte de, ¿no? Ahora, ¿qué géneros neoclásicos vamos a tener dentro de esta época? Lo que va a predominar más, no es de que sean los únicos, pero lo que va a resaltar más, sí, va a ser la, van a ser la lírica y el teatro. No quiere decir que van a ser los únicos géneros literarios, pero son los que van a resaltar. O los que van a tener mayor importancia, mayor realce durante esta época, ¿no? Se va a hablar también de narrativa, sí, pero no con la misma importancia o que en el mismo realce, no va a tener la misma o no va a trascender, mejor dicho. ¿Sí? No va a trascender. Entonces, ahora, en la lírica, uno de las manifestaciones que va a resaltar van a ser de la escuela de Salamanca, ¿no? Que se va a preocupar por el equilibrio entre la expresión y el contenido, donde van a cultivar temas morales, ¿no? Con un afán bastante didáctico, ¿sí? Que va a estar basado mucho en la moral del ser humano. En el teatro se va a insistir en la finalidad didáctica y moral y va a proponer la reducción del número de personajes, ¿no? ¿Por qué? Porque en el teatro barroco había demasiado para el gusto de los neoclásicos, entonces ellos lo van a ir reduciendo, ¿no? Y lo que en la mayoría de casos se va a centrar en la moral, ¿no? En la moral del ser humano o del hombre de esa época, ¿sí? Uno de los grandes representantes es Molière. Pero antes de ver al representante, vamos a ver un pequeño video en forma de resumen respecto al neoclasicismo francés para que ustedes me puedan entender, ¿sí? Me confirman, por favor, cuando se comparte y cuando el audio se logra escuchar, ¿sí?
A ver, ¿me confirman, por favor? Ya, ¿me confirman el audio, por favor? Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento. La ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco, en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Muy bien, mucho más claro la idea, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda respecto hasta ahí? Sobre el neoclasicismo, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que los neoclásicos van a ver cómo va a surgir, o es conocido como el siglo de las luces, también surge durante esta época. ¿Por qué? Porque se da a conocer, sí, la ciencia se va a centrar ya no solamente en un solo tema, sino en educar, ¿no? En la educación de la población, ¿no? Entonces eso va a ser algo que va a marcar la época. Sí, uno de los grandes representantes de esta época es Molière, ¿no? ¿Quién es Molière? Él es un importante dramaturgo francés, nacido en París el 15 de enero del año 1622, ¿no? Y fallecido en la misma ciudad el 17 de febrero
del año de 1673. Él es considerado como uno de los más grandes autores teatrales en la historia y padre de la comedia francesa. Su verdadero nombre en sí es Jean-Baptiste Poquelin, que se le denomina o se le conoce como Molière. Él va a tener una relación con el teatro que se va a iniciar en el año 1643, cuando firma junto a los Béjart, comediantes, el acta de constitución del Ilustre Teatro, que va a pasar a dirigirse sin mucho acierto un año más tarde, ¿no? Durante 5 años, Molière deja la capital francesa. ¿Para qué? Para ser actor, volviéndose en el año 1650 a hacerse cargo de la compañía, ¿no? Ya él va a tener fama, ¿sí? O van a cobrar fama sus farsas y obras cómicas, ¿no? Siendo instalados por el rey francés en el teatro de Petit Bourg, donde sus obras van a empezar ya a tener más popularidad, siguiendo la máxima de corregir las costumbres, ¿no? Riendo. Lo cual, junto a como él tenía la protección real o pertenecía o él tenía el apoyo de la nobleza, va a hacer que Molière se gane enemigos, ¿no? Entre los que los van a ridicularizar, ¿no? En sus obras. Ya en el año de 1664, él es nombrado responsable de las diversiones, ¿no? De la corte. Ese mismo año él se estrena con la obra El Tartufo, que va a ser una obra que va a criticar para que, o mejor dicho, es escrita como una crítica a la hipocresía religiosa, ¿no? A quien adoraba o a quien predicaba la palabra era, o él considera que era un hipócrita, ¿no? Y que va a provocar demasiadas reacciones entre las clases conservadoras, ¿no? Que practicaban este, este, es- esta forma de pensamiento, ¿no? Y que van a obligar al rey a prohibir la obra durante 5 años, ¿no? Con este apoyo de la nobleza, Molière, sin embargo, va a pasar por la compañía, va a ser una compañía ya real, ¿no? Donde su salud se va a ir ya resistiendo, donde Molière va a seguir escribiendo obras inmortales como El Misántropo, El Médico Palos, y su última obra que es El Enfermo Imaginario, ¿no? Que va a pasar tristemente a su historia debido al ataque que el propio actor y autor tuvo en una de sus representaciones, ¿no? Del que ya no se va a recuperar y va a fallecer, ¿no? Entonces, va a haber mucha trascendencia en cuanto a su forma de pensamiento y forma de plasmar sus ideas, ¿no? Y claro está por el gran apoyo que va a poseer por la nobleza, ¿no? El cual va a hacer que sus obras literarias trasciendan a través del tiempo. Entonces va a ser muy importante esta característica, ¿no? Hasta aquí alguna duda, alguna consulta. A ver, ¿qué me pueden decir al respecto? A ver, ¿qué me pueden decir al respecto, chicos? Entonces, ¿qué podemos decir, chicos? ¿Qué característica define a los neoclásicos? A ver, ¿qué me pueden decir al respecto? Pro, pro.
A ver, chicos. Entonces, qué podemos resaltar o qué características resaltan ustedes dentro de este movimiento literario de los neoclásicos? ¿Cuál es la diferencia entre los neoclásicos y los renacentistas, por ejemplo? Destacan tres aspectos, Ya, ¿cuáles son? razón, ciencia y progreso. Ya. ¿Cuál es la diferencia o cómo yo diferencio de los neoclásicos una obra literaria que pertenezca al Renacimiento y el de los neoclásicos? ¿Cómo Que, yo los diferencio? ¿Cómo yo podría determinar, ¿no? ¿Qué es lo que resalta más, mejor dicho? que son o sea, es que el neoclasicismo trata sobre una obra literaria nueva, creo. Claro, cada Que, movimiento literario nos va a hablar de una obra literaria nueva, de una forma de pensamiento nuevo, pero ¿qué es lo que los diferencia? O que yo puedo decir, ah, ya, esta obra, ¿sí? Se centra o es diferente a tal, ¿por qué? Porque se centra en tal tema, por ejemplo. O sea, ¿qué hace particular a los neoclásicos? ¿Qué los hace resaltar? que el neoclasismo trata sobre la discriminación a las ideas religiosas y a los privilegios de la nobleza. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Ellos Y para qué también, escribían? ¿cómo? ¿Con qué finalidad escribían? Eh, con la importancia de recuperar a la antigüedad. No, 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 no. Esa no es una característica de los neoclásicos. Eso Ellos dan trata un sobre nuevo la aporte. cuestión del romanticismo, con sus Los neo características, creo, las estéticas, ¿eso? Va por ahí, pero a ver, la pregunta se centra. ¿Qué es lo que hacen de diferente los neoclásicos de los renacentistas? De los renacimientos, No, por eso, ¿qué los hace diferente? del neoclasismo, es que no escucho también, maestra, es que está empezando a llover. A ver, les decía, cuando vemos que los renacentistas tienen un objetivo, una finalidad en cuanto a la escritura, escriben, mejor dicho, con un objetivo. Los neoclásicos, ¿con qué objetivo escriben? ¿Cuál es su finalidad? ¿Con qué finalidad escribía? Claro, y eso lo he recalcado más de una vez. Y los hace diferentes a los neoclásicos. Ellos ya no solamente escribían respecto a, por ejemplo, la sociedad y Vas sus grandes, a la libertad. ya dentro de O ella sea, está la libertad, pero hay una característica en particular. Lo he repetido varias veces, chicos. la elegancia. Esa es una característica dentro de ello, de su forma de escritura. La pregunta es para quiénes o cómo, cuál era el objetivo de los neoclásicos con sus escritos. ¿Se olvidaron? Sí, maestra. A ver, una de las características fundamentales de los neoclásicos es de que ellos ya no solamente se van a centrar en escribir sobre aspectos relevantes de la época. Ellos lo escribían porque ya querían dar a conocer, por ejemplo, ya la guerra, quién ganó, cierto, pero ellos van a Claro. tener el objetivo de educar al pueblo.
Es por eso que surgen las famosas enciclopedias. ¿Qué son las enciclopedias? Las enciclopedias son textos de diferentes ciencias que se encargan de ¿qué? De educar a la población en diversidad de temas. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que los neoclásicos se van a oponer a la forma de gobierno, a la forma de sociedad en la cual vivían. ¿Y por qué sucedía ello? Por eso ahí viene una característica que me decían, ¿no? El abuso de la nobleza. Entonces, ese abuso, ¿por qué sucedía? Porque el pueblo no conocía variedad de temas. Entonces, al no conocer, los neoclásicos o los escritores que pertenecen a esta época escribían con el afán de educar a la sociedad. Ese es el objetivo. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero con la pregunta que les he realizado. Entonces, una de sus grandes representantes es Molière, ¿no? Que nos va a plasmar esa forma, ¿no? La hipocresía de este hombre que predicaba la palabra, ¿no? Que es la obra famosa Tartufo, que es una comedia que nos va a contar la historia de un ingenuo padre que confía en Tartufo, ¿ya? Que era un impostor, ¿no? Que se hace pasar por un hombre piadoso y ejemplar con Orgón, el cual le va a llevar a su casa, ¿no? En el cual, aprovechando esta confianza que Orgón deposita desde un inicio en Tartufo, él va a pedir la mano de la hija de Orgón. Se hacen tan amigos que solicita la mano de él, pero su esposa se va a dar cuenta de que Tartufo no es sincero. No es sincero. Entonces, su esposa le manifiesta esto a Orgón, pero Orgón no cree, porque solamente había visto un lado o el lado hipócrita de Tartufo. Entonces, su esposa, junto a su hija, planifican, ¿sí? Porque ya Orgón había cedido la mano de su hija, entonces, para no llegar a concretar, su esposa y su hija planifican, ¿sí? Un ensañamiento, o mejor dicho, a ponerlo a descubierto a Tartufo. Entonces, hacen que Orgón se esconda debajo de la mesa, ¿sí? Y va a descubrir la hipocresía de Tartufo. O sea, al descubrir esta hipocresía, va a hacer que Orgón bote a Tartufo de su casa. Pero este hipócrita, ¿sí? Va a manifestar que tiene en su poder papeles en los cuales le va a hacer daño a Orgón. Pero ante la evidencia, igual Orgón lo va a desterrar, lo va a botar de su casa, ¿no? Y aquí se va a llevar, por eso es que una de las características es la razón. ¿Por qué? Porque al ver esta escena, se ve que la oportuna intervención de la justicia, porque ya Orgón había hecho, mejor dicho, las acciones en base a la razón, entonces hay una oportuna intervención, hace que lo reconozcan como criminal, ¿no? En sí, Tartufo era un criminal que ya estaba siendo buscado y lo castiga, ¿no? Entonces aquí hay un rechazo ahí, ¿ya? Entonces, una obra digna del neoclasicismo, ¿sí? Pero vamos a ver este pequeño video para que lo puedan Hola a entender. todos y bienvenidos a De Arte. En el día de hoy les traigo un resumen de la obra Tartufo. Comencemos. Tartufo es una obra de teatro estrenada en 1664, escrita por el famoso francés Molière. La misma comienza de la siguiente manera. La obra sucede en la casa de Orgón. La madre de él, Madame Pernelle, decide dejar la casa de su hijo porque no le gusta el comportamiento del mismo. Le parece inmoral, decadente. Ella también ve a su nieto, Damis, y a su nieta, Marianne, como dos personas que no le gustan. Tartufo es el único que le agrada y él es un invitado. Este fue invitado por el mismo Orgón, quien le encanta la forma de ser de Tartufo. Sin embargo, el resto de la familia cree que Tartufo es un fraude y un mentiroso. Madame Pernelle entonces se va. La sirvienta, Dorine, y el cuñado de Orgón, Leante, se plantean cómo podrían convencer a Orgón de que Tartufo es un manipulador.
Damis, por otro lado, está preocupado que Orgon no quiera que Marianne se case con Valer, su pretendiente, por la influencia de Tartufo, a pesar de que ya aceptó el matrimonio. Orgon, sin embargo, cree en la pobreza y humildad de Tartufo, no lo ve como los demás. Cleante, sin embargo, dice que Tartufo es un... Cleante le pregunta sobre el matrimonio de Marianne y Orgon esquiva las preguntas. No, Ya pasado un tiempo, Orgon anuncia que quiere que Marianne se case con Tartufo. Ella se sorprende pero debe obedecer. Dorin suplica a Orgon. La diferencia de edad es mucha. Orgon no quiere saber nada. Él ya tomó la decisión. Marianne, si bien está triste, tiene que obedecer a su padre. Valer se enoja, pero entre Dorin, Valer y Marianne acuerdan ver cómo hacer para conseguir que Orgon cambie de opinión. Quieren que Elmir, la esposa de Orgon, controle a Tartufo, ya que éste la desea. Dorin los deja a solas y ella le ruega que renuncie a los reclamos por Marianne. Sin embargo, Tartufo esquiva todo esto, pero a la vez como que busca tener algo con ella. Elmir se enoja y le dice que le contará a Orgon sobre esto, a menos que retire sus intenciones con Marianne. Tartufo parece que va a aceptar, pero aparece Damis enojado y Tartufo no dice nada. Aparece Orgon también y Damis le dice lo que piensa sobre Tartufo. Este aprovecha y se muestra como víctima y pide piedad, lo cual impresiona a Orgon. Damis se niega a retirar su reclamo y Orgon lo echa de la casa. Tartufo, en cambio, finge humildad y dice que también le... a ver, apagamos los micros, por favor. Tapia, ¿Quién te llamó? Tapia y Yabar, por favor, apagamos el micro. Debería irse, pero Orgon le dice que no, que se quede y hasta lo nombra heredero. Ahí está su moradita. Cleante luego intenta desenmascarar a Tartufo, pero no puede. Marianne le ruega a su padre que no lo haga casarse con él, pero esto es en vano. Elmir es la única que logra convencer a Orgon de que se esconda mientras habla con Tartufo para que vea quién es. Lleva entonces a Tartufo a la habitación y le dice que ella se siente atraída por él también. En este acto, Tartufo deja ver que es un fraude y Orgon se da cuenta. Sale a confrontarlo, pero Tartufo le dice que tiene la escritura de la casa y que puede causarle problemas fuertes. Orgon se siente preocupado, le explica a Cleante los problemas que esto puede traerle, ya que en esa caja se encuentran los papeles de alguien que le fue desleal al rey. Orgon está furioso. Damis y Madame Bernel regresan. Los demás intentan convencer a la mujer que Tartufo es un traidor. Sin embargo, aparece un policía, el Monseñor Loyal, que dice que deben abandonar la casa porque Tartufo es el poseedor de la misma ahora. Y esto va para peor, porque justo llega Valer, quien dice que Tartufo entregó la caja fuerte al rey y ahora hay una orden de arresto contra Orgon. Justo antes de que Orgon huya, Tartufo se burla de la situación. Pero en ese momento, el policía, en vez de arrestar a Orgon, arresta a Tartufo, porque dice que el rey vio el engaño del hipócrita. La familia se siente en calma y Tartufo tiene su merecido. Orgon anuncia que planificará la boda entre Marianne y Valer. Y así es como termina esta obra. Recordad que podés ver un pequeño análisis de la historia de los personajes y preguntas que les pueden surgir a partir de la lectura de este. Y ahora hay una orden de... Muy bien, entonces vemos aquí que esta es una gran obra literaria que nos va a plasmar esta forma de pensamiento, ¿no? Esta oposición entre la forma de pensamiento de la sociedad, ¿no? Porque recuerden que los neoclásicos también plasman dentro de sus obras, ¿sí? El día a día de la sociedad, ¿no? Va a ser parte de la característica, ¿sí? Muy bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta?
Ninguna, ¿verdad? Muy bien, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos ahí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Recuerden, la participación es importante.